En la sala secreta de reuniones de Medellín, $50 millones brillaban sobre la mesa. Pablo Escobar sonrió. General, la mitad de este dinero es suyo. A cambio solo le pido 3 cosas. No vea, no escuche, no hable. El general Roberto Vázquez sintió que 30 años de carrera militar se desvanecían en un instante. Pablo, esto me destruirá, dijo con voz temblorosa. No, general, respondió Escobar, dando una profunda calada a su cigarro. Esto lo salvará. Porque la seguridad de su familia ahora está en mis manos. En ese momento el general comprendió. Esto no era una oferta, era una amenaza. Y no tenía más opción que aceptar. Pero el comienzo de esta historia no fue esa noche. Todo empezó 3 meses antes, en una fría mañana de enero de 1989. El general Vázquez tomaba su café en su oficina de Bogotá cuando su secretaria María Elena entró apresuradamente. General, llegó un sobre especial para usted. El mensajero dijo que era importante y que solo usted podía abrirlo. En el sobre había escrita una sola palabra: Hacienda. Ese era el nombre en clave del cuartel general de Pablo Escobar. Al abrir el sobre, la fotografía que encontró heló la sangre del general. Era su hija Carmen saliendo de la universidad. En el reverso, con letra perfecta, estaba escrito: Hermosa hija. Hay una manera de protegerla. Mañana en Café Luna, 12 del mediodía. Venga solo. Las manos del general Vázquez temblaron. Carmen era su única hija, su único amor después de perder a su esposa por cáncer. Dejó la foto sobre el escritorio y respiró profundo. Había luchado contra el terrorismo durante 30 años, pero esta vez la guerra había llegado hasta su puerta. Al día siguiente al mediodía, en el Café Luna, un joven se acercó a su mesa. ¿General Vázquez? Mi nombre es Carlos Mendoza. Soy representante especial de Pablo. Carlos parecía de unos 25 años, trajeado, como un graduado universitario. Pablo tiene una propuesta de trabajo para usted. Muy simple, no hará nada. Solo eso, nada. A cambio su hija estará segura y usted será muy rico. ¿Qué quieres decir con no hacer nada?, preguntó el general, manteniendo la voz baja. Carlos sonrió. Cuando pasen los camiones de Pablo, no los verá. Los reportes de inteligencia sobre laboratorios de drogas se perderán. A veces las operaciones se pospondrán. Muy simple. El general se puso de pie. Esto es traición a la patria. Yo nunca. Carlos lo detuvo. General, siéntese por favor. Quiero mostrarle algo más. Sacó su teléfono y abrió un vídeo. Era la rutina diaria de Carmen en la universidad, qué autobús tomaba por la mañana, dónde almorzaba, por qué parque pasaba en la tarde. Su hija es muy hermosa, muy indefensa también, dijo Carlos fríamente. El general volvió a sentarse. ¿Cuánto quieren? $100.000 mensuales. Después de 6 meses, gran bonificación. Mucho dinero por no hacer nada, ¿verdad, general? Esa noche el general llamó a Carmen desde casa. Papito, ¿cómo estás? Hay algo raro en tu voz, le dijo Carmen. Nada, mi amor, solo te extraño. Este fin de semana ven a casa, pasemos tiempo juntos. Después de colgar, el general se miró en el espejo. En 30 años de carrera militar nunca había conocido la derrota. Pero esta vez el enemigo había encontrado su punto más débil. Una semana después llegó la primera prueba. El coronel Fernando Jiménez corrió hacia la oficina del general. General, tenemos una gran operación. Localizamos el laboratorio principal de Pablo. Debemos atacar inmediatamente. El general revisó los reportes en su escritorio. En circunstancias normales habría aprobado esta operación de inmediato. Pero ahora, coronel, esta inteligencia es insuficiente. Necesitamos más verificación. Posterga la operación una semana. El coronel lo miró atónito. Pero general, podemos perder esta oportunidad. Una orden es una orden, coronel.
Una semana de retraso. Durante esa semana el general no pudo dormir. Cada noche tenía las mismas pesadillas. Las medallas en su uniforme se oscurecían, los soldados le daban la espalda, los criminales del país quedaban libres por su culpa. Pero cuando despertaba por la mañana y llamaba a Carmen para escuchar su voz, pensaba que había tomado la decisión correcta. 3 semanas después, Carlos se sentó frente a él nuevamente en el café. General, Pablo está muy contento con usted. Su primer pago. Le pasó una pequeña maleta por debajo de la mesa. $250,000. 10 veces su salario. El general no quiso tomar la maleta. ¿Cómo voy a explicar esto? Carlos se rió. General, usted es muy inteligente. Encontrará la manera. Además, Pablo le envía un regalo especial. Al día siguiente, un auto de lujo fue entregado en la casa del general. El repartidor dijo: el nuevo auto del general Vázquez. Ya está pagado. Esa noche Carmen llamó: papá, tu auto nuevo es hermoso. Los vecinos lo admiraron mucho. ¿De dónde sacaste este dinero? El general tragó saliva. De mis ahorros, mi amor. Lo había planeado desde hace tiempo. Pero el verdadero problema eran las miradas que cambiaban. El coronel Jiménez comenzó a mirarlo extrañamente. Los reportes de inteligencia siempre llegaban incompletos, las operaciones se posponían constantemente. Un día Jiménez reunió coraje y preguntó: General, ¿acaso tenemos algún problema? Últimamente todas nuestras operaciones importantes están fracasando. El general le dirigió una mirada fría. Coronel, en estos trabajos existe el factor suerte. El enemigo también aprende, se mejora. Necesitamos ser más cuidadosos, eso es todo. Pero el general estaba enloqueciendo por dentro. Cada día que pasaba, los cargamentos de droga perdidos, los criminales que no eran capturados, hundían más al país. Y él era responsable de eso. A medianoche, se sentaba junto a la tumba de su esposa y hablaba: María, no sé qué hacer. Si pierdo a Carmen como te perdí a ti, no puedo soportarlo. Pero también estoy vendiendo este país. Perdóname. En el 4.º mes, las cosas cambiaron. Carlos se veía más serio en el café. General, Pablo quiere reunirse personalmente con usted. Tiene una gran oferta. El corazón del general se aceleró. ¿Qué quieres decir con gran oferta? $50 millones. De una sola vez. Pero a cambio le pedirá un favor más grande. ¿Cómo qué? Necesita venir a Medellín. Hablarán cara a cara. El general no durmió esa noche. Ir a Medellín significaba entrar en la boca del león. Pero ya no había vuelta atrás. Había ido demasiado lejos. No podía salir del camino que había comenzado para proteger a Carmen. 2 días después, el general voló a Medellín. El hombre que lo recogió en el aeropuerto era el jefe de seguridad de Pablo. Bienvenido, general. Pablo lo espera con impaciencia. Mientras pasaban por la ciudad, el general vio claramente el poder de Pablo. Tenía hombres en cada esquina, los policías lo saludaban con respeto, la gente les temía. Cuando llegaron a la hacienda Nápoles, el general contuvo la respiración. Este lugar era como un palacio. Pablo esperaba junto a la piscina. Ah, el famoso general Vázquez. Finalmente estamos aquí. Bienvenido a mi casa. Pablo era más carismático e inteligente de lo esperado. General, le tengo mucho respeto. Es usted un verdadero héroe de su país. Pablo, ¿por qué me trajiste aquí? Porque quiero hacerle una oferta muy grande. Pero primero cenemos, relajémonos. Durante la cena, Pablo contó su propia vida. La pobreza de su infancia, las dificultades que pasó su familia, cómo los ricos aplastaban a los pobres. General, yo no soy una mala persona. Solo creo que el sistema me hizo así. Si el Estado hubiera cuidado a su pueblo, yo no habría entrado a este negocio, habría sido un empresario normal.
El general estaba sorprendido. Había imaginado a Pablo como un monstruo, pero frente a él había un hombre muy inteligente, incluso con argumentos válidos en ciertos puntos. Pero Pablo, las drogas matan gente. Destruyen a los jóvenes. General, en América vender armas es legal. Millones de personas mueren por culpa de las armas. Pero nadie llama terroristas a los traficantes de armas. Yo solo proporciono lo que la gente quiere. La culpa es mía o del sistema. Después de la cena, Pablo lo llevó a su oficina privada. En las paredes había cuadros de pintores famosos, en los estantes libros valiosos. General, voy a hacerle una oferta muy grande. Pero primero déjeme contarle un secreto. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un expediente grueso. En este expediente están las fotos de las visitas que los nombres más importantes de Colombia han hecho a mi cuartel general. Políticos, empresarios, jueces, incluso algunos de sus generales. Todos vinieron aquí, todos hicieron tratos conmigo. El general abrió el expediente y se quedó en shock. Había fotos de cientos de personas importantes que conocía estrechando la mano con Pablo. Esto no es posible. General, usted no está solo en este país. Todos están tratando de sobrevivir. Yo solo soy el hombre que mejor juega el juego de supervivencia. Luego Pablo se levantó y fue hacia la ventana. General, ahora le ofrezco $50 millones. A cambio solo quiero 3 cosas. No vea, no escuche, no hable. Así de simple. 50 millones es mucho dinero, Pablo. ¿Qué me pedirás a cambio? Pablo sonrió y presionó el botón en su escritorio. 2 hombres trajeron maletas llenas de dinero. Los $50 millones sobre la mesa brillaban. General, la mitad de este dinero es suyo. A cambio solo le pido 3 cosas. No vea, no escuche, no hable. El general Roberto Vázquez sintió que 30 años de carrera militar se desvanecían en un instante. Pablo, esto me destruirá, dijo con voz temblorosa. No, general, respondió Escobar, dando una profunda calada a su cigarro, esto lo salvará. Porque la seguridad de su familia ahora está en mis manos. En ese momento el general comprendió, esto no era una oferta, era una amenaza. Y no tenía más opción que aceptar. Si acepto, ¿qué pasará con mi país? General, su país ya está hundido. Usted solo está manteniendo a flote un barco que se hunde un poco más de tiempo. Pero el resultado no cambiará. Al menos usted y su familia estarán seguros. El general se quedó esa noche en Medellín. No pudo dormir, miró al techo pensando. 30 años atrás, cuando entró a la escuela militar, estaba listo para morir por su patria. Ahora estaba listo para vender su patria. Pero haría cualquier cosa por la seguridad de Carmen. A la mañana siguiente, le dio su respuesta a Pablo, acepto. Pablo se levantó y extendió la mano. Bienvenido a mi familia, general. Cuando el general regresó a casa, todo había cambiado. Ahora era cómplice de un crimen. La primera gran operación llegó una semana después. Estaban planeando un ataque al laboratorio más grande de Pablo con la DEA. El general llamó a Pablo la noche antes de la operación. Mañana a las 6 hay operación en Laboratorio Sur. Gracias, general. Se tomarán las medidas necesarias. A la mañana siguiente, cuando el equipo de operación llegó al laboratorio, solo encontraron un edificio vacío. Todo el equipo había sido removido, los químicos limpiados. El coronel Jiménez estaba furioso. General, esto no es posible. La inteligencia era totalmente confiable. Coronel, el enemigo está un paso adelante de nosotros. Necesitamos ser más cuidadosos. Esa noche, mientras el general estaba sentado en casa, Pablo llamó. General, hizo un trabajo perfecto. Se envió bonificación a su cuenta. Pasaron 6 meses. El general ahora era el hombre más confiable de Pablo. Informaba antes de cada operación grande. A cambio ganaba millones.
Carmen vivía como una princesa en la universidad, sin saber nada. Pero había un problema. El coronel Jiménez comenzó a sospechar. Antes de cada operación, solo unas pocas personas tenían información y todas fracasaban. Un día Jiménez secretamente comenzó a escuchar los teléfonos del general. Los meses pasaron y el general se encontró cada vez más profundo en la red de Pablo. Cada operación fallida era una puñalada más en su conciencia, pero cada llamada de Carmen lo tranquilizaba. Había tomado la decisión correcta, se decía a sí mismo. Su hija estaba segura, eso era lo único que importaba. En octubre de 1989, Pablo le pidió algo diferente. General, necesito que organice una reunión con otros comandantes. Quiero expandir nuestra red de cooperación. El general sintió un escalofrío. Ya no era solo corrupción pasiva, Pablo quería que reclutara activamente a otros oficiales. Pablo, eso es muy arriesgado. Si alguien se niega y habla. General, usted conoce a sus hombres. Sabe quiénes pueden ser convencidos y quiénes no. Solo invite a los que están seguros. Esa noche el general hizo una lista mental de oficiales que podrían estar en problemas financieros o que habían mostrado signos de corrupción menor. Era aterrador lo fácil que era identificarlos. ¿Cuándo se había vuelto tan experto en reconocer la corrupción? La primera reunión se realizó en una finca discreta en las afueras de Bogotá. El general invitó a 3 coroneles: Mauricio Herrera, quien tenía deudas de juego enormes; Ricardo Salinas, cuya esposa tenía cáncer y necesitaba tratamiento costoso; y Alejandro Ruiz, quien había sido pasado por alto para promociones repetidamente y guardaba resentimiento. Pablo llegó vestido como empresario, no como criminal. Señores oficiales, les agradezco haber venido. Lo que les propongo es simple: una sociedad mutuamente beneficiosa. Ustedes tienen acceso a información, yo tengo recursos. Juntos podemos asegurar que todos prosperemos. La presentación de Pablo fue Masterfeld. No habló de drogas o crímenes, sino de negocios de importación, seguridad privada y consulting de inteligencia. Para el final de la noche, los 3 coroneles habían aceptado. El general había ayudado a crear una red de corrupción dentro del ejército. Noviembre trajo nuevos desafíos. El gobierno de Estados Unidos había aumentado la presión sobre Colombia para combatir el narcotráfico. Llegaron más agentes de la DEA, más recursos, más operaciones coordinadas. Para Pablo y su red de generales corruptos, esto significaba que tenían que ser más cuidadosos y más creativos. General, necesitamos infiltrar las operaciones de la DEA, le dijo Pablo durante una reunión secreta. Ellos planean operaciones que nosotros no conocemos hasta el último momento. ¿Cómo propones que haga eso? Tiene contactos en inteligencia militar que trabajan con la DEA. Uno de ellos puede ser persuadido. El general sabía exactamente a quién se refería Pablo: Mayor Luis Andrade, un oficial brillante pero con problemas familiares severos. Su hermano había sido secuestrado por guerrilleros y la familia necesitaba dinero para el rescate. 2 semanas después, el mayor Andrade se convirtió en otra pieza en la red de Pablo. Ahora tenían acceso no solo a operaciones militares colombianas, sino también a planes de la DEA. La red se había vuelto sistemática, profesional, casi imposible de detectar. Diciembre de 1989 fue particularmente brutal para la conciencia del general. Una operación de la DEA contra un laboratorio mayor falló porque Andrade había pasado información. En esa operación, 2 agentes estadounidenses murieron cuando los narcos, preparados gracias a la filtración, les tendieron una emboscada. Esa noche, el general no pudo dormir. No eran solo operaciones fallidas ahora, había sangre en sus manos. Cuando Carmen llamó para desearle feliz Navidad, su voz alegre sonó como una acusación. «Papá, suenas triste. Todo está bien». «Sí, mi amor, solo el trabajo. Te amo mucho». «Yo también te amo, papá. Eres mi héroe». Las palabras de Carmen fueron como cuchillos. «Héroe.
Él ya no era el héroe de nadie. En enero de 1990, todo cambió. El coronel Jiménez finalmente había recopilado suficiente evidencia. Había estado siguiendo patrones, grabando conversaciones, documentando las operaciones fallidas. Una mañana temprano, irrumpió en la oficina del general con una grabadora en la mano. «General, tenemos que hablar. Ahora». El general vio la determinación en los ojos de Jiménez y supo que había llegado el momento que había temido. «Siéntese, coronel». «General, he estado investigando las fallas en nuestras operaciones. Los patrones son demasiado obvios para ser coincidencia». Jiménez puso la grabadora sobre el escritorio. «Esto es una conversación suya con Pablo Escobar de la semana pasada». El general sintió como si el mundo se derrumbara. «Coronel, yo puedo explicar». «No hay explicación posible, general. Usted está traicionando a su país, a sus soldados, a todo lo que juramos proteger». «Jiménez, usted no entiende. Mi hija». «Su hija no justifica las muertes de soldados inocentes. No justifica que los criminales campen libres». El general se levantó, desesperado. «¿Qué quiere de mí? Quiero que termine esto. Ahora. Corte todos los lazos con Escobar. Si no lo hace, esta grabación va directo al ministro de Defensa. Me da 24 horas. Le doy 12». Esa fue la llamada más difícil que el general había hecho en su vida. «Pablo, tenemos un problema. Jiménez sabe todo». «Ya veo. ¿Qué tan grave es?» «Tiene grabaciones. Evidencia sólida. Va a reportarme si no termino nuestra relación». Hubo una pausa larga del otro lado. «General, no se preocupe. Nos encargaremos del coronel Jiménez». «Pablo, no. No quiero que le hagan daño». «General, usted ya no puede elegir esas cosas. Está demasiado involucrado». 3 días después, el coronel Jiménez apareció muerto en su casa. El reporte oficial mencionó un ataque al corazón, pero el general sabía la verdad. Pablo había cumplido su promesa de encargarse del problema. En el funeral, el general tuvo que dar un discurso sobre la valentía y el honor de Jiménez. Cada palabra fue una tortura. Estaba elogiando a un hombre bueno cuya muerte había causado indirectamente. «El coronel Jiménez representaba lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas», dijo el general frente a la multitud enlutada. «Su dedicación a la verdad y la justicia nunca será olvidada». La viuda de Jiménez se acercó después de la ceremonia. «General, mi esposo lo admiraba mucho. Siempre decía que usted era el oficial más íntegro que conocía. Estoy segura de que él habría querido que usted continuara su trabajo». El general apenas pudo responder. La ironía era insoportable. Los meses siguientes fueron un infierno de culpa y paranoia. El general sabía que ya no había vuelta atrás. Pablo ahora tenía evidencia no solo de corrupción, sino de complicidad en asesinato. Estaba completamente atrapado. La red siguió creciendo. Para mediados de 1990, Pablo tenía infiltrados en múltiples niveles del ejército, la policía y agencias de inteligencia. El general se había convertido en el coordinador principal de esta red de traición. Carmen regresó de vacaciones en junio, radiante y feliz. «Papá, he decidido estudiar Derecho. Quiero luchar contra la injusticia, como tú». El general casi se ahoga con su café. «¿Derecho?» «Sí. Quiero ser fiscal. Perseguir criminales, proteger a las víctimas. Ser una heroína como mi papá». Esa noche, el general lloró por primera vez en años. Su hija quería dedicar su vida a combatir exactamente el tipo de criminalidad en la que él estaba involucrado. En agosto, Pablo le dio al general una nueva misión: ayudar a planificar el asesinato de Luis Carlos Galán, el candidato presidencial que representaba la mayor amenaza para el cartel. «General, este hombre no puede llegar a la presidencia. Si lo hace, todos caemos». «Pablo,
Esto es asesinato político. Es diferente. General, todo es lo mismo. Supervivencia. O él o nosotros. El general proporcionó información sobre las rutas de seguridad de Galán, los protocolos de protección, las debilidades en su esquema de seguridad. Cuando Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989, el general sabía que había ayudado a matar no solo a un hombre, sino a la esperanza de Colombia. El país se sumió en shock y dolor. Galán era visto como el líder que podría haber limpiado la corrupción y derrotado al narcotráfico. Su muerte marcó un punto de inflexión hacia la violencia extrema. Carmen llamó esa noche, llorando. Papá, mataron a Galán. Él iba a cambiar este país. ¿Cómo pueden los criminales ser tan poderosos? No lo sé, mi amor. Es un mundo muy complicado. Pero tú estás luchando contra ellos, ¿verdad, papá? Dime que estás haciendo todo lo posible para capturar a estos asesinos. El general no pudo responder. Simplemente dijo, te amo, Carmen. Los años 1990 y 1991 fueron de escalada violenta. Pablo declaró guerra total al Estado colombiano. Bombas explotaban en Bogotá, magistrados eran asesinados, policías caían diariamente. Y en el centro de todo, el general Vázquez seguía pasando información, saboteando operaciones, traicionando a su país. La presión internacional aumentó. El gobierno colombiano, desesperado, creó unidades especiales para combatir a Pablo. Pero estas unidades fracasaban constantemente porque el general y su red les pasaban información a los narcos. En una ocasión particularmente dolorosa, una unidad élite de 20 soldados fue emboscada y masacrada porque Pablo sabía exactamente cuándo y dónde iban a atacar. El general había proporcionado esa información. Los funerales se convirtieron en rutina. El general tenía que consolar a viudas, hablar con padres, elogiar a soldados muertos cuyas muertes había facilitado. Cada ceremonia era una nueva carga de culpa. En 1991, Pablo se entregó y fue enviado a la prisión La Catedral, una cárcel que él mismo había diseñado. Para el general, esto debería haber sido el final de su pesadilla. Pero Pablo le envió un mensaje claro: la prisión no cambia nada. Nuestro acuerdo continúa. Desde la catedral, Pablo siguió dirigiendo su imperio criminal. Y el general siguió proporcionando información sobre los planes del gobierno para transferirlo a una prisión real. Cuando Pablo escapó de la catedral en julio de 1992, fue porque el general le había advertido sobre el plan del gobierno para trasladarlo. Una vez más, el general había traicionado a su país. Los últimos meses de Pablo Escobar fueron de persecución intensa. El grupo Búsqueda, los Pepes, la DEA, todos lo cazaban. Pero Pablo siempre parecía estar un paso adelante, gracias a la información que recibía de su red militar. El general vivía en terror constante. Sabía que si Pablo era capturado vivo, podría revelar toda la red de corrupción. Su única esperanza era que Pablo muriera antes de que pudiera hablar. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido en Medellín. Cuando el general recibió la noticia, su primera emoción no fue alivio, sino pánico. ¿Qué había dejado Pablo? ¿Qué evidencia existía de su traición? Los días siguientes fueron de investigación intensa. Las autoridades revisaron todas las propiedades de Pablo, todos sus documentos, todas sus grabaciones. El general no durmió durante semanas, esperando que tocaran a su puerta. Pero Pablo había sido cuidadoso. Las evidencias más comprometedoras estaban en manos de sus lugartenientes, quienes las usaron para protegerse y para continuar chantajeando a los oficiales corruptos. Carlos Mendoza, ahora líder de una facción del cartel desmembrado, contactó al general: «General, tenemos toda la evidencia de su cooperación con Pablo. El precio del silencio ahora es diferente». Y así comenzó una nueva fase de chantaje que duraría décadas. El general había sobrevivido a Pablo Escobar, pero no había escapado de sus consecuencias. Los años siguientes fueron de paranoia constante.
Cada investigación sobre corrupción militar, cada nuevo fiscal anticorrupción, cada periodista investigativo representaba una amenaza potencial. El general se retiró en 2005 con honores completos. En la ceremonia, el presidente lo condecoró como un ejemplo de integridad y servicio a la patria. El general aceptó la medalla sabiendo que era completamente inmerecida. Carmen se había convertido en una exitosa abogada de derechos humanos. Irónicamente, había dedicado su carrera a combatir exactamente el tipo de corrupción en la que su padre había participado. En 2010, cuando Carmen se casó, el general caminó con ella hacia el altar sintiendo el peso de todos sus secretos. Su hija había crecido para ser la mujer íntegra que él había dejado de ser. Los años pasaron, pero el chantaje nunca terminó. Diferentes grupos criminales, herederos del imperio de Pablo, mantenían la evidencia de la traición del general como póliza de seguro. En 2018, cuando el general cumplió 75 años, Carmen organizó una gran celebración. «Papá, quiero que sepas que eres mi héroe. Todo lo que soy se lo debo a tu ejemplo de integridad y honor». El general sonrió externamente, pero por dentro se desgarraba. Su hija lo veía como un héroe, cuando en realidad era todo lo contrario. En 2023, a los 80 años, el general sufrió un derrame cerebral menor. Mientras se recuperaba en el hospital, tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su vida. Había logrado su objetivo, Carmen había crecido segura y exitosa. Pero el precio había sido su alma, su honor y la sangre de incontables inocentes. Una noche, mientras Carmen velaba su sueño en el hospital, el general la miró y murmuró: «Perdóname». «¿Por qué, papá? Tú nunca has hecho nada malo». Si ella supiera la verdad. La respuesta a esa pregunta define no solo el carácter de un hombre, sino el destino de una nación. El general Roberto Vázquez eligió el amor sobre el deber, la familia sobre la patria. Y esa elección cambió el curso de la historia colombiana. Pero esta historia no termina en 2024. Porque Carmen, ahora una reconocida fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad, ha comenzado a investigar casos antiguos de corrupción militar durante la época de Pablo Escobar. En marzo de 2024, mientras revisaba archivos desclasificados, Carmen encontró algo que le heló la sangre: una mención oblicua al general V en documentos incautados a los hermanos Rodríguez Orejuela. El general V había proporcionado información clasificada a los carteles durante los años 90. Carmen nunca había considerado que su padre pudiera estar involucrado. Roberto Vázquez era su héroe, su modelo de integridad. Pero su instinto de fiscal la empujaba a investigar más profundo. En abril, Carmen solicitó acceso a archivos militares clasificados de la época de Escobar. Lo que encontró la devastó: registros de operaciones fallidas, patrones de filtraciones, comunicaciones interceptadas que mencionaban a oficiales corruptos. El nombre de su padre no aparecía directamente, pero los indicios eran claros. Las operaciones que él dirigía fracasaban sistemáticamente. La información que él manejaba terminaba en manos de los narcos. Carmen se enfrentó a la decisión más difícil de su carrera: investigar a su propio padre o ignorar las evidencias. Una noche de mayo, Carmen se sentó frente a su padre en la sala de la casa familiar. «Papá, necesito preguntarte algo sobre tu época militar». El general, ahora de 81 años y con la salud quebrantada, la miró con ojos cansados. «Dime, mi amor. ¿Conociste personalmente a Pablo Escobar?». El silencio que siguió fue ensordecedor. El general sintió que llegaba el momento que había temido durante 35 años. «¿Por qué preguntas eso, Carmen?». «Estoy investigando casos de corrupción militar de los años 90. Hay evidencias de que oficiales de alto rango colaboraron con los carteles». El general cerró los ojos. Después de décadas de secretos, el peso de la verdad se había vuelto insoportable. «Carmen, hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas». «Papá, soy fiscal. No puedo dejar enterrada la verdad». Esa noche, el general no durmió.
Sabía que Carmen no se detendría. Su hija había heredado su tenacidad, pero la había canalizado hacia la justicia en lugar de hacia la supervivencia. Al día siguiente, el general tomó una decisión. Llamó a Carmen y le dijo: «Ven a casa esta noche. Hay algo que necesitas saber». Cuando Carmen llegó, encontró a su padre en su estudio, rodeado de documentos viejos que nunca había visto antes. «Siéntate, Carmen. Lo que voy a contarte va a cambiar todo lo que piensas de mí». Y entonces, por primera vez en 35 años, el general Roberto Vázquez comenzó a contar la verdad. Habló de la fotografía amenazante, del primer encuentro con Carlos Mendoza, de la decisión imposible entre su hija y su país. Habló de las operaciones saboteadas, de los soldados muertos, del asesinato de Jiménez. Carmen escuchó en silencio, su mundo desmoronándose con cada palabra. «Papá, estás diciendo que colaboraste con Pablo Escobar». «Estoy diciendo que te salvé. Y que en el proceso, traicioné todo lo que había jurado proteger». Carmen se levantó, temblando. «¿Cuántos murieron por tu traición?» «No lo sé. Dejé de contar hace mucho tiempo». «¿Y Jiménez? ¿El coronel Jiménez que murió de ataque cardíaco?» «Pablo lo mandó matar porque descubrió la verdad». Carmen salió corriendo de la casa. No regresó durante semanas. El general esperó. Sabía que su hija tendría que tomar una decisión: proteger a su padre o cumplir con su deber como fiscal. 2 meses después, Carmen regresó. Esta vez traía una grabadora. «Papá, quiero que me cuentes todo otra vez. Oficialmente. Para el registro». El general sonrió tristemente. Su hija había elegido la justicia sobre la familia. Era lo correcto, pero dolía más de lo que había imaginado. «Vas a arrestarme. Voy a hacer lo que la ley exija». Durante las siguientes semanas, Carmen grabó horas de confesiones de su padre. Cada detalle, cada operación saboteada, cada vida perdida. Cuando terminaron, Carmen tenía suficiente evidencia para procesar a su padre por traición, colaboración con organizaciones criminales y complicidad en múltiples asesinatos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó el general. «Mi trabajo», respondió Carmen, con lágrimas en los ojos. El 15 de noviembre de 2024, Carmen presentó formalmente los cargos contra su padre ante la Fiscalía General de la Nación. El general Roberto Vázquez fue arrestado en su casa, ante las cámaras de todo el país. A los 81 años, el héroe de guerra se había convertido en el traidor más buscado de Colombia. El juicio comenzó en enero de 2025. Carmen, cumpliendo con su ética profesional, se retiró del caso para evitar conflictos de interés. Pero su investigación había proporcionado toda la evidencia necesaria. Durante el juicio, la verdad completa sobre la red de corrupción de Pablo Escobar salió finalmente a la luz. Nombres de otros oficiales comprometidos fueron revelados. Familias de víctimas encontraron finalmente respuestas. El general fue condenado a 30 años de prisión. A su edad, era efectivamente una cadena perpetua. En su declaración final, el general dijo: «No pido perdón por haber salvado a mi hija. Pero sí pido perdón por haber traicionado a mi país y por todas las vidas que se perdieron por mi culpa. Mi única consolación es saber que mi hija tuvo el valor de hacer lo que yo nunca pude, elegir la justicia sobre el amor». Carmen no fue al juicio. No pudo soportar ver a su padre ser condenado por evidencia que ella había recopilado. Pero esa noche, fue a visitarlo a la prisión. «¿Me odias?», preguntó el general. «Te amo, papá. Pero no puedo perdonar lo que hiciste». «No te pido que me perdones. Te pido que entiendas. Entiendo que tenías miedo. Entiendo que me amabas. Pero también entiendo que miles de personas murieron porque tomaste la decisión equivocada. ¿Harías algo diferente si fueras madre y amenazaran a tu hijo?». Carmen no respondió. Era la pregunta que la había atormentado desde que supo la verdad. El general murió en prisión en agosto de 2025,
a los 82 años. Carmen fue a su funeral, pero no habló con los medios. En su lápida, Carmen escribió: Roberto Vázquez, padre amoroso, soldado caído. Que descanse en paz y que Colombia aprenda de su historia. La historia del general Vázquez se convirtió en un caso de estudio en academias militares de todo el mundo. Un ejemplo de cómo el amor puede corromper tanto como el dinero o el poder. Carmen continuó su carrera como fiscal, especializándose en casos de corrupción militar. Su trabajo para llevar a su propio padre ante la justicia la convirtió en un símbolo de integridad profesional. Pero por las noches, Carmen seguía preguntándose: ¿qué habría hecho ella en el lugar de su padre? Era una pregunta que nunca podría responder. Y esperaba nunca tener que enfrentarla. Porque al final, la historia del general Roberto Vázquez no es solo sobre un hombre que eligió mal. Es sobre todos nosotros, y las decisiones imposibles que a veces la vida nos presenta. ¿Tú qué elegirías? ¿El amor o el deber? ¿La familia o la justicia? ¿El corazón o la conciencia? La respuesta define no solo quiénes somos como individuos, sino qué tipo de sociedad construimos juntos. Y esa elección, tarde o temprano, todos tendremos que hacerla.